Cierra tus ojos, vamos a orar un momentico para ministrar esta palabra. Démosle la bienvenida al Espíritu Santo, porque esta enseñanza quiero que quede en tu espíritu. Quita toda distracción en esta hora y vamos a dar la bienvenida al Espíritu Santo. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, Señor. Háblanos, enséñanos tu palabra. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Consolador estás aquí. Dale la bienvenida al Espíritu Santo esta mañana, Señor. Reposa en mí como agua viva, Espíritu de Dios, en mí. Eres bienvenido. Bienvenido aquí. Eres bienvenido aquí, una vez más. Tú eres bienvenido aquí. Tú eres bienvenido aquí. Dios de amor, gracia y poder, de estatura. Gracias, Señor. Lucas 24, versículo 49 dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Ahí está hablando Jesús, iglesia. Jesús está diciéndole a sus discípulos. Los discípulos eran la iglesia que Jesús iba a dejar establecida acá en la tierra. Y le está diciendo Jesús a los discípulos, a Pedro, a Mateo, a Lucas: esa es la iglesia. A veces creemos que la iglesia son las cuatro paredes. No, la iglesia eres tú y soy yo. Y Jesús le está diciendo a la iglesia, o sea, a los discípulos, esto:
He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Yo te hago una pregunta, familia. Si tú tuvieras una semana y a la semana tú sabes que vas a partir con el Señor, ¿qué harías en esa semana? ¿Verías a los 3 Caínes? ¿Qué harías? ¿En qué invertirías tu tiempo? Si sabes que tienes una semana acá en la tierra, yo sé que harías todo lo posible por compartir con tu familia ese tiempo. Tendrías a tus hijos abrazándolos, con tus padres. Invertirías ese tiempo con ellos, enseñándoles, dejándoles esa herencia. ¿Quién sabe? Pero tú dejarías todo organizado. ¿Por qué te lo digo? Porque Jesús acá está a punto de partir para los cielos y está diciéndoles algo que es muy, muy, muy importante, pero de mucha importancia. ¿Y qué está diciendo? Síganme acá. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué, iglesia? Dilo fuerte: hasta que sean investidos de poder. Levanta tu mano derecha. Vamos a personalizarlo. Hasta que seamos investidos de poder desde lo alto. Amén. Quiero que lo personalices. Cuando leas la palabra, personalízala para ti. Jesús le está diciendo a sus discípulos: mira, no salgan de Sabaneta, no se vayan a ir de su ciudad, quédense en ese lugar hasta que sean investidos con poder. No vayan a comenzar ninguna empresa, no vayan a lanzar ningún proyecto, no vayan a ministrar, no vayan a echar fuera demonios, no hagan nada hasta que sean investidos de poder. Eso fue lo que le estaba diciendo Jesús a los discípulos. No salgan de Jerusalén hasta que realmente sean investidos de poder. Y estos 2 fines de semana vamos a tener esta charla: cómo ser investidos de poder desde lo alto. Y quiero que cada uno de ustedes esté con la expectativa, con el hambre de que Dios los va a investir de poder. La vestidura de poder es como una vestidura, es una ropa que Dios dejó para la iglesia. Cuando la gente no está vestida de poder, está vestida de legalismo. Cuando la gente no se viste de poder, se viste de religiosidad. Y eso es un harapo viejo, es feo. Cuando la gente no se viste de poder, se viste de autoconmiseración, no usa la ropa adecuada. Pero tú y yo tenemos que ser investidos con poder. Esa es la ropa adecuada de la iglesia. Esa es la ropa adecuada para los hijos de Dios, el poder de Dios. Y el apóstol Pablo decía: mi predicación no fue con palabras de humana sabiduría, sino con demostración de poder. Eso es lo que Dios espera de la iglesia. ¿Quiénes acá son la iglesia de Dios? Levántame la mano. Amén. Entonces tú tienes que ser investido con poder desde lo alto hoy mismo. Hoy mismo Dios va a vestirte de poder. Amén. Amén. Y quiero que leamos 1 Corintios 12:1, que es la otra parte. Un poquito, pero quédate ahí ya. 1 Corintios 12:1. Investidos de poder. Yo quiero que estés pero así. Dígale al lado: no me vaya a hablar que yo quiero vestirme de poder esta mañana. No me vaya a hablar que yo quiero que Dios me vista de poder. Mire, leí un libro donde decía: Dios es fuerte, pero su pueblo es débil. Y cuando se pasa a un vecino que es brujo, usted dice: ay, me voy a tener que ir del barrio. ¿Pero por qué? Si tú eres el que tiene el poder de Dios para echar fuera a ese brujo de esa casa. Porque tienes que ser investido de poder. Yo quiero que estés pero con hambre. Póngame cara de hambre, es que como que no les creo.
yo no les veo la cara. Yo quiero que esta mañana el Espíritu Santo te vista de poder, iglesia. Yo quiero que salgas de acá y pase cuando Pablo, no me acuerdo, recuérdame, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Eso que estaba investido de poder. Yo creo que eso sea lo que Dios te unja en esta mañana. Amén. Yo quiero que tengas hambre. Bueno, 1 Corintios 12:1 dice allí: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? No seamos ignorantes acerca de los dones espirituales. ¿Qué quiere decir eso? Escudriña, investiga, busca, lee cuáles son los dones espirituales. Porque el apóstol Pablo dice: no seáis ignorantes. O sea, tienes que tener la mente abierta a buscar cuáles son los dones espirituales que Dios estableció acá para nosotros. Y quiero que leamos el versículo 4 de lo mismo capítulo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Mira, los ministerios los entrega Jesús: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Esos ministerios es Jesús quien los llama, es quien establece. Te llamó a ti como evangelista, a ti como pastor, a ti como profeta. Eso lo hace Jesús. Jesús es quien da los ministerios. Cuando nosotros recibimos el llamamiento como pastores, fue Jesús quien nos llamó al pastorado. Y los dones, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Los dones los da el Espíritu Santo. El versículo 7: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno les dada la manifestación del Espíritu. A cada uno. O sea que mínimo usted hoy va a recibir un don del Espíritu Santo. Amén. Porque a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cada uno de ustedes, Dios capacita. ¿Por qué lo hace el Señor? Para capacitar a la iglesia. No para que usted saque pecho, ya no haya forma de saludarlo, tenga nube propia, lo espera afuera un carro de fuego. No, es para equipar a la iglesia. Necesitamos estos dones sobre la iglesia. Necesitamos que la iglesia sea equipada con los dones del Espíritu Santo. Por eso es que Dios lo hace, para equipar y capacitar a la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia de Jesucristo? Tú. Entonces Él esta mañana quiere darte dones. A cada uno les da la manifestación del Espíritu para capacitar a la iglesia. ¿Vamos bien, iglesia? ¿Vamos ahí bien? Ok, sigamos. Ya, amor, ya, esperen, no se me vaya a mover de ahí. El 8, porque a vamos a comenzar cuáles son los dones del Espíritu Santo. Porque a es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe, por el mismo Espíritu. A ver, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades. Yo quiero explicar estos primeros dones del Espíritu Santo. El primero es: a otros es dada palabra de ¿qué? Sabiduría. Repítelo otra vez: palabra de sabiduría. ¿Qué es palabra de sabiduría, iglesia? Es cuando el Espíritu Santo viene. Síganme acá, por favor. Cuando el Espíritu Santo viene y coloca ese don sobre ti, donde Dios te capacita para que tú sepas a través del Espíritu Santo cosas que van a pasar en el futuro. O sea, tú ves a alguien y Dios te da la revelación y te deja ver lo que esa persona viene en el futuro, a través de una visión, a través de una palabra en la Escritura,
a través de una impresión en el espíritu, te revela cosas que esa persona va a recibir en el futuro. Cuéntanos testimonios, amor. Bueno, por ejemplo, hace 5 años más o menos nosotros fuimos a un congreso y cuando se terminó el congreso, bueno, nosotros sacamos nuestras vacaciones como familia y toda esa semana que tuvimos de vacaciones fue una semana que yo no podía dormir. Yo le decía, yo veo una iglesia, veo como si Dios nos fuera a entregar una iglesia. Y él me decía, no, yo sí, no, como un año en esta lucha que sí, que no, que sí, que no. Yo le decía, yo la veo. Así que yo comencé a orar y después Dios empezó a hablarnos. ¿Me arreglan esto, por favor? Comenzó a hablarnos y de ahí pues nació la iglesia, ¿cierto? Era una palabra de sabiduría. Y también cuando, un ejemplo es cuando vino un hombre a la iglesia, venía por primera vez. Y ese día Dios nos habló y nos dijo, hay un hombre que viene a este lugar por primera vez y Dios le dice que le va a dar una segunda oportunidad, que ya le dio una oportunidad y la perdió, pero le va a dar una segunda oportunidad y es para que recupere su familia y es una oportunidad financiera y no va a ser por tus talentos ni por tus dones, sino que tú vas a saber que es Dios el que lo hizo. Así que cuando se terminó la reunión, nosotros no supimos quién fue y se acerca un muchacho, él era un futbolista de Medellín, Del Medellín. ¿no? Era del Medellín y él dice, mira, tuve una oportunidad estuve en México y la perdí, la plata no salió, se dañó todo y nos malgastamos todo, pero yo vengo por primera vez y yo creo en esa palabra. ¿Me organizan, porfa? Este micrófono suena horrible. Quítenle brillo, porfa. Entonces, oramos por él pasó al frente, oramos por él y lo llama un empresario y le dice, mira, yo voy para China, mándame un video, porque ahí no hay YouTube ni Facebook, no hay redes sociales, así que mándame un video y yo voy a hacer la contratación. Y él mandó el video, pasó un mes. Y el empresario llama y dice, el video no llegó, ¿qué vamos a hacer? Y entonces él se mete y mira la guía y el video no había salido de Medellín. No había forma de poder hacer el negocio. Pero nos llamó, volvimos a orar, creyendo en lo que Dios había hablado. Y volvimos a orar y ¿sabes lo que sucedió? Este empresario, sin video, sin conocerlo, sin saber nada de él, había pasado un año que no había podido jugar y eso es imposible que compren a un jugador así. Lo compró China por 6 meses, en 6 meses recuperó lo que no había ganado en toda su carrera futbolística. Amén. Se restauró sus finanzas, compraron casa, se restauró su familia y se cumplió la palabra de sabiduría. Amén. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren una palabra de sabiduría en esta mañana? Vea, el Espíritu Santo los da los dones como Él quiere. Pero dice el apóstol Pablo, pidan los dones mejores. O sea, que tú estés orando para que esto se active en su vida. Es importante que tú tengas esa hambre de recibir esta mañana un don del Espíritu. Esa palabra de sabiduría, síganme acá, es la capacidad que Dios da a la persona para revelarle cosas del futuro, de lo que Dios va a hacer más adelante. Entonces yo creo que mira la importancia. Por ejemplo, amor, cuando Alejandro estaba hospitalizado, un bebecito, ella tuvo una visión, se activó ese don de sabiduría y vio ella como Jesús soplaba. ¿Cómo era? Sí, el niño tenía problemas en sus pulmones y tenía un pulmón contraído. Así que la mamá estaba ahí destrozada, orando aquí al frente. Y cuando fuimos a orar por ella, vimos en el espíritu que como Jesús soplando sus pulmones como si soplara una bomba. Y yo le dije, ¿tú sentiste algo? Porque ella cayó al piso y le dije, ¿tú sentiste algo? Yo tuve una visión y me dije, sí, yo creo que Dios hizo algo. Yo sentí un calor en mi cuerpo y yo le dije, tranquila, porque mañana ese pulmón va a estar completamente restaurado, porque yo vi que eso va a pasar mañana. Así que ellos fueron aquí está la familia, ¿cierto? Ellos fueron al hospital y el pulmón se empezó restauró, a expandirse. empezó otra vez a organizarse sus pulmones y el niño fue completamente sano. Esas son palabras de sabiduría. Palabra de sabiduría. Quiero que mires Hechos 11:28.
también quiero darte el sustento bíblico de cómo en la palabra pues opera este don. Son testimonios que hemos vivido, pero en la palabra también están claramente estos dones manifestados. Y Hechos 11:28 dice: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu. Siempre que esté Espíritu con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces mira iglesia, ahí ¿qué fue lo que operó sobre el profeta Agabo? Una palabra ¿de qué? De sabiduría, porque Dios le reveló lo que venía más adelante sobre esa ciudad. Dios le mostró que venía un tiempo de hambre. Es un don espectacular. Eso es lo que tú tienes que anhelar, porque es un don especial y el Espíritu Santo lo quiere integrar a la iglesia, porque es la manera como capacita y equipa a sus hijos. Esa es la palabra de sabiduría. Por ejemplo, María Guether, una gran mujer de Dios, ella predijo en un terremoto. Ella dijo en el año 1890, por una palabra de sabiduría, ella anunció que venía un terremoto para San Francisco. Y ese terremoto sucedió en el año 1906. Lo que estaba pasando ayer era que se había activado la palabra de sabiduría sobre María Guether y predijo algo que venía hacia adelante. Así que yo quiero que hoy tú estés entendiendo cuáles son los dones. Mira que el apóstol Pablo dice: no seamos ignorantes acerca de los dones espirituales. O sea, que tú tengas la claridad de qué son y cómo operan y los pidas. ¿Cuántos quieren pedir este don de sabiduría en la iglesia? Amén. ¿De verdad lo quieren pedir, iglesia? Bueno, Él está queriendo darlo. Vamos a seguir con la segunda palabra de los dones. ¿Es la palabra de qué? De ciencia o conocimiento. Hoy estamos enseñando, no estamos predicando, estamos enseñando. Quiero que tomes nota. Si no trajiste algo en la camiseta de adelante, escribe algo, pero tienes que llevarte algo escrito. Palabra de ciencia o de conocimiento. ¿Cómo opera este don? Mírenme acá, por favor. Mírenme acá. ¿Cómo opera la palabra de ciencia o de conocimiento? Es la capacidad que Dios te da para que tú sepas cosas de esa persona, del presente o del pasado de ella. Tremendo. Es la capacidad que da el Espíritu Santo para que tú tengas la revelación de lo que esa persona está viviendo en su presente o que haya vivido en su pasado. Es una palabra de conocimiento. Tremendo ese don. Y yo quiero que entiendas eso. Dale, amor. Una vez vino una joven en la iglesia y Dios nos dijo que había una pareja que no podía tener hijos. Así que comenzó una niña a llorar, una jovencita a llorar, y luego se fue para el baño y allí fue alguien del ministerio y dice: mi esposo y yo no hemos podido tener hijos, tengo endometriosis. Y cuando dieron esa palabra, tuve una hemorragia impresionante, así que oramos por ella, no supimos más nada, pero luego ella volvió con su barriguita y ya estaba en embarazo y Dios le había regalado un bebé. Así que esta es una palabra de conocimiento, es el don más fuerte que opera en este ministerio, saber lo que está ocurriendo en esa persona o lo que o en el pasado. Y estuvimos en un encuentro de mujeres y estas mujeres eran completamente nuevas, nunca habían ido a la iglesia, fue en La Ceja, y habían 30 mujeres allí y habían 3 jóvenes y yo las miraba, y cuando las miraba yo veía abuso. Esa es la palabra de conocimiento. Viene una palabra que salta a tu corazón, una visión, o Dios te recuerda una escena de la persona que estás viendo allí. Y era abuso. Y yo las veía a todas 3 y yo, pero son amigas y todas 3 tan diferentes, no sé, bueno, se me venía esa palabra. Pero cuando Miriam fue a orar por ella, una de ellas se vació en sangre por boca y nariz. Entonces Miriam me miró: ¿qué hago? Y yo: Espíritu Santo, ¿qué hacemos? Y entonces el Espíritu Santo me dijo: fue abusada. Y yo le dije: ¿qué hago? Y me dice: y fue abusada por un familiar. Si es sangre, fue abusada por un familiar.
Yo nunca había escuchado esto, nunca lo había leído, no sabía absolutamente nada. Y yo me le acerco a esa jovencita y le digo, ¿tú fuiste abusada? Y me dice, sí, yo he sido violada muchas veces. Y yo le dije, ¿quién? Y me dice, un tío, desde que yo tenía 6 años estoy siendo abusada por él. Así que oramos, reprendimos ese espíritu de abuso y paró el sangrado completamente. Nadie sabía nada de estas niñas, no las conocíamos. Y me dice, ellas dos son mis hermanas y hemos sido abusadas por nuestro padre, por nuestro tío, por los amigos de la familia. Todo el mundo nos ha abusado. Eran las 3 jovencitas que habíamos visto desde la reunión, que Dios nos decía, abuso, abuso, abuso. Así es como funciona este don. Tremendo. Ahora sí le estoy como viendo como hambre. Tremendo, iglesia. Qué bendición un don de esos, ¿no? Qué bendición un don de esos. Había una reunión como estas y una palabra de conocimiento. Hay una mujer que ha practicado 3 abortos y Dios ya te dice que te perdonó. Ya te perdonó el Señor. Al final quiero orar por ti para no avergonzarla en público. Al final se acercó esa mujer llorando. ¿Eres tú? Sí. ¿Cuántos abortos? 3. Dios ya te perdonó. Quita toda culpabilidad. Ya la sangre de Jesús te limpió el pecado. ¿Qué operó allí? Una palabra de conocimiento, una palabra de ciencia. ¡Qué bendición! Chevy, devuélvete. ¡Qué bendición, iglesia! Porque escúchame algo. Cuando yo llegué al conocer del Señor, era algo que yo anhelaba tanto en mi corazón. Yo era, Señor, dame la palabra de ciencia o conocimiento. Ojo, no es espíritu de sospecha. No. Es que Dios te revela. Usted va a mirar, tengo como sospecha y empieza como a mirar. No, es que Dios te revela lo que esa persona está viviendo. Puede que ni la conozcas o sea una cosa contraria a lo que tú estás viendo, pero está activado ese don y te está revelando algo. Es poderoso. Y tú no estás pensando en nada. Usted no está pensando en absolutamente nada. A ver, ¿qué me invento? No. Viene una imagen, viene algo y es lo que hace, es lo que tú haces, amor. Tú vienes. Nunca planeamos la reunión, lo único que se planea es la predicación, pero nunca se sabe lo que va a ocurrir. De hecho, hay 2 reuniones, sábado y domingo, y las ministraciones del sábado son completamente diferentes al domingo. El Espíritu Santo se mueve como quiera, y Él viene, se queda aquí en silencio y empiezan a pasar palabras de conocimiento. Hay una persona que está siendo sana de migraña, como hoy. Hay mamás que están sufriendo por sus hijos. Dios está restaurando las finanzas. Así. Cada reunión Dios está trayendo palabra de conocimiento, palabra de conocimiento. Tremendo. Y miremos el soporte bíblico también. Juan 4, versículo 17. Juan 4, versículo 17. Dice allí, recuerda la historia cuando Jesús estaba con la samaritana. No, samaritana sí era. Bueno, sí, yo porque me dudé. Cuando Jesús estaba con la samaritana y ella le da algo a beber, agua de beber y bueno y todo lo demás. Mira lo que dice. Respondiendo la mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, mire pues operando la palabra de conocimiento. Bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, mijitica. Así le dijo versión paisa. Y al que ahora tiene, mija, no es su marido tampoco. Esto has dicho con verdad. ¿Qué operó allí? ¿Palabra de qué? Conocimiento. ¿Sabía Jesús lo que esa mujer estaba viviendo en su presente y lo que había hecho en su pasado? Si marido no tienes, tienes 5. Y el que tienes ahora tampoco es. Profeta eres. Tremendo ese don activado en la iglesia. Que tú vayas en el metro y estés activado en ese don y tú te acerques a alguien y le mira, Dios me muestra que no abortes, que Dios tiene control de tu vida. Y esa mujer te mira. ¿Tú te imaginas eso? Y va a decir, ¿quién te lo dijo? ¿Usted es un brujo? No, es el Espíritu Santo que me revela qué está pasando contigo. ¿Cuántos quieren ese don de palabra de sabiduría? Amén. ¡Qué bendición! En la iglesia ha activado ese don de palabra de conocimiento. Había un hombre de Dios que tenía tan afinado el don, tan afinado, porque otra cosa es, aviva el don
que hay en ti impuesto por las manos, que fue puesto en ti en imposición de manos. O sea, escúchame algo, el don hay que avivarlo. Cuando recibas, hoy vas a recibir un don. Cada uno de ustedes va a recibir un don esta mañana, iglesia, amén. Pero entonces tú tienes que avivarlo. Avivarlo es que tienes que lanzarte, porque empieza la mente. ¿Y si es mío? ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Y me equivoco? Tú tienes que romper eso acá en la mente. Porque nos pasaba mucho al principio, que y si soy yo, y si yo me lo inventé, y si no, tienes que lanzarte. Tienes que lanzarte porque posiblemente, tal vez, ojalá que no, puedes equivocarte, pero al menos te equivocas haciéndolo. Y cuando estábamos en reuniones, hacíamos cruzadas, que anteriormente hacíamos cruzadas antes de tener la iglesia, y se me venía una palabra así de conocimiento, y yo iba donde una mujer y le decía, Dios te está sanando del estómago. No, yo no estoy enferma. Ya, bueno, y me iba para otra parte. Y como afinando el don, hasta que empecé a diferenciar la voz de Dios, y allí poco a poco, pero al principio nos equivocamos muchas veces, pero luego fuimos afinando el oído en lo espiritual y pudimos crecer en ese don. Ya es natural. Primero hacíamos fuerza, Señor, háblanos. En una reunión éramos todos nerviosos, y si no viene la palabra de conocimiento, y si Dios no nos habla, ¿y qué va a pasar? Y la misma tensión no nos dejaba escuchar la voz de Dios, hasta que Dios nos dijo, déjame, tranquilícese, déjenme a mí, déjenme operar, cooperen conmigo. Así que simplemente nos deleitamos en adorar al Señor. Amén. Y allí empieza Dios a hablar. Son pensamientos, son una visión, un versículo bíblico que de la se palabra. te viene a la mente. Dios lo va a hacer. Mira, había un hombre de Dios tan afinado en el don, tan afinado, que por ejemplo decía, aquí hay una persona que se llama Santiago, tiene 2 hijos varones, está casada con Paulina y va a ser el alcalde de Sabaneta. Amén, Santiago. Y entonces Santiago, primera vez que viene, y yo, ay, ¿y ese cómo sabe? Tan afinado el don, que hay una persona que tiene un hijo hospitalizado, vino con un vestido verde y el niño se llama Pedro, y Dios lo va a sanar, ¿verdad? Tremendo. Amor, y perdón, me tomo el atrevimiento de contar tu testimonio. La segunda vez más o menos que venías a la iglesia, el concejal, como un mes y medio, algo así Santiago, el concejal, y no los conocíamos, no sabíamos absolutamente nada de ellos, y él nos cuenta que él venía diciéndole, Señor, necesito que me hables hoy. Tenía una fuerte presión sobre él, un montón de gente sobre él, y le decía, Señor, yo estoy dispuesto a seguirte. Si tú quieres que renuncie a todo esto, yo renuncio, pero estoy dispuesto a seguirme, pero dime qué hago. Y cuando yo lo vi, Dios me habló, y yo le dije, ven, que tenemos una palabra para ti después de que se acabó la reunión. Y le dijimos, mira, Dios te dice que no vas a caminar en la política, sino que vas a correr sobrenaturalmente y vas a subir de nivel en nivel, y Dios va a poner contactos divinos en tu camino y gente importante en tu camino. Así que él entendió que tenía que seguir allí, y nos contaba hace poco que Dios ha puesto gente de la política sobrenaturalmente en su vida, y lo llaman y lo buscan, y se estaba cumpliendo la palabra, que no es caminar sino correr en la política, y estamos creyendo que Dios lo va a poner allí en la alcaldía. Lo sigue levantando, amén. Entonces ahí operó una palabra de conocimiento. ¿Cuántos quieren una palabra de conocimiento que sea activada en su vida? Amén. Ya vas viendo cómo qué rico tener esos dones del Espíritu Santo. Bueno, ayer enseñé no iba en el orden, pero ya tengo que enseñarlo igual. El tercero que quiero enseñar es discernimiento de espíritus. Ministerio, liderazgo, iglesia, este es un don definitivamente básico. Discernimiento de espíritu. ¿Cómo opera ese don? Escúchame bien. Es la capacidad que Dios te da para tú discernir espiritualmente un lugar o una persona. Por ejemplo, fuimos a orar a una casa, y bueno, quiero también disculparnos porque a veces no nos da la capacidad de visitar todos o dar consejerías a todos los que nos la piden por el tiempo, porque no, ¿cómo se dice? Porque no nos alcanza el tiempo, ¿cierto? Yo iba a decir otra cosa, pero bueno. Bueno, entonces fuimos, pero hay un equipo muy ungido, y en el ministerio
para poder darte consejería, liberación y visita. Y los pastores Jorge Y los Eliana. pastores Aureliana. Entonces fuimos a esa casa a orar y cuando entramos discernimos inmediatamente, acá no es, es en esa pieza donde en esa cama. Ahí hay algo espiritual feo, fuerte y oramos específicamente en ese lugar para quebrantar toda oposición espiritual que hubiera en ese lugar. Discernimiento de espíritus es vital. Yo he dicho que si alguien quiere servir en el ministerio para Dios, si ha sido llamado para Dios en el ministerio, tienes que tener el discernimiento de espíritu. Te puede faltar cualquier don, créame, te puede faltar cualquier don, pero nunca el de discernimiento de espíritu, porque si no, te tragan vivo. El diablo te traga vivo si tú no tienes ese discernimiento para saber cuál es la intención de las personas o qué es lo que está operando espiritualmente, porque hay personas que dicen, no, llevo 3 años en la prueba y dele, mis finanzas no prosperan, pero cuando hay discernimiento de espíritu, tú dices, no, eso no es de Dios, eso es un ataque del diablo, voy a levantarme contra eso. A veces hemos orado oramos por un bebé que estaba demasiado enfermo y el Espíritu Santo nos reveló, no es una enfermedad natural, es una enfermedad que el diablo ha puesto, así que reprendimos esto y lo echamos fuera. Y así cuando llegamos a algún lugar y sentimos algo, o Dios nos da el discernimiento de saber qué espíritu tienen las personas para orar y hacerlas libres. Hay enfermedades puestas por el diablo, hay adicciones, ataduras que son puestas por el enemigo y que se rompen, pero cuando hay un discernimiento de espíritu. Y nosotros hablábamos la otra vez de que hay personas que hablan muy bonito y saben mucha palabra y llevan mucho tiempo caminando en el Señor, pero no dicen, hay algo que no sé qué, no me gusta. Y nosotros hemos aprendido a decir, esperemos, oramos, Señor, muestra qué es lo que está oculto, y el Señor muestra. El discernimiento te cuida de los lobos. Hay gente que quiere disfrazarse de oveja y te quiere dañar. Hay lobos que se meten en medio del rebaño, pero cuando hay discernimiento tú dices, no sé por qué, no siento paz. O en un negocio tú dices, no siento paz. Ese es el discernimiento de espíritu. Poder saber qué es lo que está operando allí en una persona o en un lugar, y poder reprender esto y salir de esta situación. Quiero que miremos el soporte bíblico en Hechos 16:16. Hechos 16:16. Quiero que mires lo que pasaba en esta historia. Cuando Pablo iba a predicar, a evangelizar, dice acá, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Iglesia, ¿estaba diciendo algo malo? Estos hombres anuncian el camino de salvación, son escogidos por Dios. ¿Estaba diciendo algo negativo? No, pero Pablo tenía el discernimiento de espíritu y cuando miró y escuchó, entendió que aunque lo que estaba diciendo era bueno, de la fuente donde provenía no era bueno, era un espíritu de adivinación. Entonces es muy importante que tú tengas ese don de discernimiento de espíritus. Inmediatamente Pablo reprendió a ese espíritu, lo echó fuera y esa mujer dejó de hablar. El espíritu de ese discernimiento es muy importante. Y me acuerdo que estábamos en una reunión, en un grupo de oración, y una niña empezó a fluir en lenguas. Pero cuando ella empezó a hablar en lengua nos dio como un escalofrío. Entonces éramos muy nuevos en esto de los dones del espíritu. Y como que nos miramos, la detenemos, pero que es tan raro, pero está hablando en lenguas. Y era que el discernimiento que se estaba activando nos decía que esas lenguas eran satánicas y había que callarla. Luego se le acercó mi esposo y le dijo, cállate, lo que estás hablando cállate, lo que estás hablando al no diablo es hay de que mandarlo a callar y echarlo fuera. Entonces mira, pero si tú no tienes este don de discernimiento, tú no vas a lograr percibir a veces qué es lo que se está moviendo, pero también opera para el otro lado. Tú también puedes ver ángeles. Cuando hemos estado acá en las reuniones, a veces yo cierro mis ojos y veo como ángeles llegando,
y tomando posición. Algunos de ustedes me han dicho que han visto ángeles en la iglesia. O sea, ese don opera también para discernir los ángeles. También hay discernimiento de olores. Cuando administramos liberación en los encuentros de liberación, el olor a azufre es fuerte. Olores nauseabundos. Esos demonios huelen horrible, no se bañan. Es algo que se activa, ese discernimiento en los olores. La vez pasada discerní un olor, pero era un olor como a flores. Una ¿Sería cosa yo, mi amor? tan especial. Y cuando yo estaba ahí adelante, yo, pero ¿quién está como tan perfumado con esta fragancia? Y luego entendí que era discernimiento de estos olores, de fragancias de los cielos. ¿Cuántos quieren ese discernimiento de espíritus, iglesia? Amén. Amén. Los niños pueden tener discernimiento. A Sí. mí, nuestra hija mayor tiene ese discernimiento desde que nació. Así que nosotros le pusimos el radar espiritual de la casa. Cuando ella desde muy bebé empezaba a llorar y llorar y llorar y no se calmaba, y entonces íbamos y la poníamos en su cuna y lloraba, pero la poníamos en la mitad de los dos y se quedaba quieta y estaba de días, y nosotros decíamos, no, ella no puede entender todavía esto. Así que él volvió y se la llevó para la cuna. Cuando él iba, Dios le habló, no, es algo espiritual que le está molestando. Así que yo le dije, amor, y me dijo, ya sé qué es. Y comenzamos a orar, y los niños empiezan como a soltar las carcajadas como a los 4 meses, y ella tenía tal vez 8 días de nacida, y empezamos a orar por ella, y ella empezó a reírse y a reírse sobrenaturalmente. Entonces vimos que había nacido, Dios le había dado a ella un don especial del discernimiento. Cuando ella nos dice algo, papi, veo tal cosa, Sí. papi. Esta semana nos dijo, amor, ¿de acuerdo? Nos dijo, amor, me dijo, papi, yo veo, ¿cómo se llama Unos esto? superhéroes. Superhéroes buenos, pero también veo malos. Vigilando en la Que casa. están vigilando, mirándome. Es que yo cierro mi mente, cierro mi mente, y me están mirando. Discernimiento Y de esa espíritu. noche definitivamente fue una noche pesada. Pesada, entonces ¿quién te la rompe? Los niños Ellos pueden ver ángeles. Ella también nos dice, mami, Jesús me habló, me dijo algo, yo vi ángeles en el cuarto, y así ellos también pueden tener el discernimiento de ver ángeles también. No te asustes con este don. Mira, nosotros éramos los más miedosos del mundo, ¿cierto, amor? Usted. Cuando teníamos miedo, había un cuarto de oración en la casa y sentíamos mucho miedo, y entonces decíamos, vamos a correr hasta el cuarto, a la 1, a las 2 y a las 3 salíamos corriendo. Pero cuando entendimos la autoridad que Dios nos ha dado sobre el maligno, que se acerque cualquier demonio, porque si entra en este lugar es un demonio suicida. Sí, Amén. sí. Da un aplauso al Señor, iglesia, vamos. Bueno, son 9 dones, pero obviamente por el tiempo, son 2 fines de semana que vamos a estar enseñando de eso. Vamos a enseñar el último, aunque se nos acabó el tiempo. Quiero enseñarles el don de la fe, que fue el que enseñé ayer, para que quedemos todos nivelados. El don de la fe. Mira, este don es espectacular. Yo no sé cuál de todos es mejor, o cuál clama uno, cuál pide, pero este don de la fe es increíble. Es la capacidad que Dios te da para tú creer por cosas que son imposibles, que lógicamente, humanamente, financieramente no hay forma, pero viene ese don sobre ti y tú vienes como con esa fuerza y sí, Dios lo va a hacer, sí, yo lo creo. O sea, es una fe sobrenatural de Dios en momentos en los cuales es imposible, pero Dios coloca esa convicción. Bueno, el don de fe es mi favorito. Créame que luché para que esto se fuera de mí, porque era algo sobrenatural que a veces me colocaba demasiado ansiosa, y era como si viera las cosas que no podían ser, pero viéndolas, y yo le decía al Señor, quítame de esto, yo no quiero ser tan ansiosa, yo no quiero estar pida y pida y busque y llame y averigüe todo lo que quiero. Y entonces Dios me dijo, es un don que puse en ti. Si tú quieres lo quito, pero no, si no está ese don, entonces no vas a poder arrebatar las cosas de lo espiritual a lo físico. Ay, bueno, ya entendí. Y comencé a ser más intensa que nunca, a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Así que el don de fe es algo tan sobrenatural que es como si tú
te empoderaras. Es como si te pusieras una armadura así sobrenatural y tú te creyeras así un superhéroe, pero un superhéroe de Dios, y harías cosas que normalmente no harías en tu estado natural. Estábamos en una cruzada, había 3,000 personas y bueno, yo tenía el cabello cepillado y estaba allí lo más de bonita, y se comenzó un aguacero, el pelo me quedó así y la gente se iba a ir y ¿qué vamos a hacer? Y Dios mío, ayúdanos. Y estábamos ahí en ese caos y los pastores que fueron decían, pastor, comience. Y nosotros decíamos, pero ¿qué vamos a comenzar si no han empezado las palabras de conocimiento? Y estábamos todos aterrorizados, Señor, ¿qué hacemos? Y vino la armadura sobrenatural. Don de fe. Nos iban a quitar los micrófonos, los iban a apagar. Porque decían que si llovía nos quitaban los micrófonos, claro, se mojan en un y sonido se queman. alquilado. Y en ese momento vino el don de fe y nos empoderamos. Y yo le dije, ya sé, préstame el micrófono. Y yo le dije a la gente, ustedes van a ver lo que Dios va a hacer esta tarde aquí. Van a ver que va a empezar a dejar de llover, se van a ir las nubes y va a salir el sol. Yo todavía digo, ¿yo cómo dije eso? Y entonces comencé a cantar. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Necesitaba ver la fidelidad de Dios o la fidelidad de Dios. Así que dejó de llover, había tremendo aguacero, dejó de llover. Las nubes se corrieron y como era las 5 de la tarde salió los últimos destellos del sol y comenzaron los milagros. La gente corrió, salió de las gradas cuando vio ese milagro, decía, oren por mí, y comenzamos a administrar sanidades, milagros, prodigios, y fue una cruzada gloriosa esa tarde porque operó el don de fe. El don de fe te va a hacer arrebatar las cosas sobrenaturales. Cuando te dicen es locura, tú vas a creer por ese don. Cuando yo estaba soltera, yo me iba para las tiendas de novia y le decía, mira, yo no conocía absolutamente a nadie, no nos conocíamos, y yo le decía, por favor, me muestro los mejores vestidos porque me caso en 3 meses. Así que le super sonrisa, pero nadie sabe, yo se lo cuento ahora porque me funcionó, pero en el momento yo me iba para allá y me medía, me llevaba la cotización, me iba para las agencias de viajes, me pasa una cotización porque me caso en 3 meses, iba y me medía los anillos, y cuando fui a medirme un anillo, la que estaba atendiendo era una amiga que no veía hacía tiempo, y yo, es que me voy a casar y mi novio va a venir a comprarme el anillo, así que me medí el anillo y así, ese era mi sueño, hacía actos de fe sobrenatural. Esas son cosas que para la gente es locura. Mira, tú te ríes, pero cuando hay un don de fe, tú crees por cosas locas. Tú crees por esas cosas. Y si efectivamente un año después, no a los 3 meses, pero un año después me estaba casando, estaba comprando el anillo, estaba comprando el vestido, moviendo a Dios. Si Dios no se mueve, tú tienes que moverlo. Y no lo digo como, puede sonar soberbio, me digo moverlo, es con tus actos de fe. Y amén. Jesús decía, si tienes tu fe como un granito de mostaza, cualquier cosa, o sea, podrás decirle a los montes que se echen al mar y ellos se echarán. Necesitamos esa fe para arrebatar cosas. Te digo, esta bodega no existía, éramos una iglesia rodante durante 3 años, pero yo la veía, yo veía el altar, yo veía cada detalle, veía el cielo raso, veía los aires acondicionados, veía las sillas. No habían las finanzas con que comprar todo eso, no habían bodegas en este lugar, pero empezamos a orar, a creer, hicimos un pacto. Señor, pactamos para que tú nos establezcas, porque era algo como imposible, los fiadores, o sea, era una cosa imposible tomar una posesión sobre esta tierra. Así que creímos y se activó el don de fe y empezamos a orar, a buscar, y no se abrían las puertas. Pero después del pacto que hicimos financiero, nos llamaron y nos dijeron que este lugar estaba cerrado. Hacía 3 años, los mismos 3 años que llevábamos en Sabaneta, y entramos a este lugar. Esto era un hueco. ¿Tú te imaginas acondicionar este lugar? No había las finanzas, no había cómo hacerlo. No había, pero creíamos y cotizábamos, decíamos, vamos a movernos por fe. Queremos las sillas así, averigüémoslas. Queremos el aire, pero no había dinero, no había.
pero cuando se activó el don de fe, si Dios nos llamó, Dios nos va a respaldar. Y empezó Dios a tocar las personas, empezó Dios a mandar las finanzas y pudimos entrar a este lugar, tomar posesión, y todo lo que tú ves aquí es por fe, por un don de fe que Dios ha dado. ¿Cuántos Amén. quieren ese don de fe? Amén. Tremendo eso. Yo quiero que puedas activar, ya termino con esto, pero quiero que ores al Espíritu Santo para que te dé un don, el que estamos enseñando. Había un hombre de Dios, George Muller, un hombre increíble. Escúchame algo, él tenía un orfanato. En el orfanato habían 2,000 niños y 156 profesores a tiempo completo. Él tenía un lema que era que él no le pedía al hombre, sino que le pedía a Dios. Tú sabes sostener 2,000 niños. Si yo con 2 niñas hago fuerza, 2,000 niños que hay que darles alimento, educación. Pero él tenía una fe increíble. O sea, una fe es cuando tú tienes la paz de saber que Dios va a proveer. Escúchame algo, y en una noche llegan los cocineros y le dicen, doctor Muller, no hay nada para comer mañana. No hay absolutamente nada para los niños. Y George Muller le dice, no, tranquilo, voy a ponerme a orar y mañana llega la provisión. Y él ora, una oración sencilla, y se acuesta a dormir. 6 de la mañana, el cocinero llega. George Muller, no hay nada para darle a los niños. Y ya están levantando, tranquilo. 7 de la mañana, los niños en la mesa, sentados con el plato, sin nada. Y se levanta el Muller, va a la cocina, ¿no? Dios proveerá. No sabía Muller que Dios había inquietado a un empresario de esa zona que no lo dejó dormir en la noche, que se le fue el sueño y que le dio la orden, ve y llévale alimento a mis niños que están en ese orfanato. A las 7 de la mañana llegó un camión lleno de comida y los platos estaban llenos para que esos 2,000 niños comieran allí. Amén. O sea, una fe increíble. Él estaba cruzando, iba para Canadá a predicar, y el capitán y el Muller, de una conversación, le dice Muller, mira, yo necesito estar el sábado en Canadá porque nunca llego tarde a una de las citas que Dios me ha abierto. Y le dice el capitán, imposible que esto pase, hay neblina, vientos contrarios, eso no va a suceder. Entonces le dice Muller, vamos a orar. Entonces Muller ora una oración sencilla. Oro para que tú, Señor, me lleves el sábado allá, para que tú despejes el camino, y San Prun. Y el capitán iba a orar y le dice Muller, no ores, tú no crees, ¿para qué vas a orar? No ores, ya oré, es suficiente. Subamos. Y cuando suben, el cielo se está empezando a despejar y el viento contrario estaba haciendo viento a favor. Y el sábado estaba predicando en Canadá. ¿Cuántos quieren ese don de fe, iglesia? Amén. Es un don sobrenatural. Es una fe loca. O sea, tú lo crees y lo crees y lo crees. Smith Wigglesworth, uno de los grandes hombres de la fe, el apóstol de la fe, él oraba y decía que si oraba 2 veces por algo era ya incredulidad. Entonces, cuando alguien tenía cáncer, ministraba muy especialmente con los puños. Si alguien tenía cáncer en su estómago, decía, en el nombre de Jesús, pero vea, sé sano, ¡pra! Y el tipo se doblaba del golpe, pero se levantaba sano. Yo quiero practicar hoy a ver quién tiene alguien en los ojos, una migraña, algo en la cabeza. Amor. Pero es una fe loca. Y en una reunión de Smith Wigglesworth le llevaron a una persona que había acabado de fallecer en el hospital. Entonces el médico era cristiano. Entonces supo que estaba Smith Wigglesworth en la ciudad y le llevó así como estaba el enfermo, el muerto, con la bata de hospital. Tú sabes que la bata de hospital es por adelante cubierta y por detrás descubierta. Y le llevan a ese tipo allá muerto. Entonces le dicen a Smith, mira, aquí está esa persona que acaba de fallecer en el hospital. Entonces él lo toma, porque yo no sé, él tiene una forma muy particular de ministrar. Lo toma de la bata y lo levanta y le dice, en el nombre de Jesús vive, ¡pran! Contra la pared. Y el tipo queda ahí muerto todavía. Y entonces él como que se va como desesperando, pero ¿cómo así? ¿Y este quién se cree? Y lo toma de la bata y dice, te dije que en el nombre de Jesús vives, ¡pran! Y se levanta ese tipo muerto y alabando al Señor así. Quite esa imagen visual.
Pero mira, don de fe. Tú activas algo en los cielos que hace que Dios active algo acá en la tierra. Estábamos orando y mi esposa tiene este don muy fuerte. Y había alguien que no podía mover el hombro. Y le dice, mueve el hombro, hasta aquí. Y llega ella, se activó ese don de fe. Hasta ahí, yo te digo que eres sano y levanta ese hombro hasta arriba. Y ese tipo, ¡ay! Eso traqueó. Bueno, ¿se sanó o eso se fue de demanda? Se sanó. Pero es una fe increíble. Leyendo un libro que se llama Como viento recio de Mel Tari, en el avivamiento de Indonesia en los 60, había un río caudaloso. Ellos tenían que ir a otra aldea a predicar, que Jesús les había dicho que fueran a predicar allá. Y llegan a ese lugar y ven el río caudaloso. La gente de la aldea dice, mira, imposible, esto se demora semanas en que el río se vuelva a la normalidad, así que tienen que devolverse. Pero uno de ellos dijo, pero es que Dios nos habló que fuéramos a esa aldea, y si Dios nos habló, Él nos va a llevar. Y vino una fe sobre uno de ellos y dice, no, crucemos, Dios me está hablando que crucemos. Y entonces empieza como a debatir ahí, pero ¿cómo que crucemos? Mira, solamente tu pie allí y terminas abajo. Crucemos. Entonces estabas en esa lucha cuando alguien dijo, yo prefiero morir intentándolo que desobedecer a Dios, así que yo voy a cruzar. Toda la gente estaba pues aterrada. Pero entonces él coloca el pie en la orilla del río y el agua a los tobillos. Es en la orilla. Entonces va otro paso más adentro del río, el agua en los tobillos. Sigue caminando, el agua en los tobillos. En la mitad del río, el agua en los tobillos. Y los otros empezaron a cruzar también. Todos fueron pasando. ¡Qué locura, iglesia! ¿Cuántos quieren esa fe sobrenatural? Amén. Amén. Tremendo. Dios está esperando personas que le crean para grandes cosas. Él dice, yo estoy dispuesto a entregar grandes cosas, pero tienen que ser personas que me crean. Y leí en un libro hace poco, esta semana, y decía, la depresión es incredulidad y ofende a Dios. Cuando tú no crees en las cosas de Dios, tú te afliges, tú te oprimes, y eso es incredulidad y eso ofende a Dios. Porque Dios, aunque razonamos con la mente, ¿será que esto será cierto? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero Dios es Dios y las cosas de Dios son sobrenaturales. Y si tú no crees por las cosas materiales, lo que puedes ver como una casa, un carro, si no crees por lo terrenal, no pidas cosas espirituales, que son cosas mucho más profundas. Así que si crees por lo terrenal, si crees por lo material, vas a creer por lo espiritual, que son cosas mucho más grandes para nosotros. Amén. Amén. Ponte sobre tus pies. Yo creo que ya está lista el ambiente para que el Espíritu Santo pueda derramar sobre ti. Pablo decía, no, Jesús dijo, no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos con poder desde lo alto. No salgan hasta que sean investidos con poder de lo alto. Es una activación que tú reclamas y es un derecho legal para los hijos de Dios. Así que solamente empieza a pedirle, Señor. Empieza a pedirle al Señor esta noche, Señor, úngeme. Úngeme, Espíritu Santo. Úngeme, Espíritu Santo. Capacítame. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. Dame fe. Dame discernimiento de espíritus. Que tú puedas en esta hora pedir esto, porque la palabra claramente dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y el apóstol Pablo termina diciendo, procura pues los dones mejores. Es necesario que la iglesia sea equipada, que tú puedas recibir los dones del Espíritu Santo. Así que pon tus manos y dile, Señor, danos estos dones para edificación de la iglesia. Danos estos dones, Señor, para poder ser investidos con poder sobre tus hijos en esta mañana, Señor. Aleluya.
hermanos sean investidos con poder desde lo alto. Y en esta mañana, Padre, declaramos tu presencia sobrenatural sobre tus hijos, Señor. Capacítalos, úngelos, equípalos en esta hora, Padre. Estamos declarando la presencia del Espíritu Santo sobre ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, iglesia. Santo. Oh, Shondoro, marandarandarandarandaran. Ya el Señor está acercándose sobre ti. Sientes como un calor en tu cuerpo. Él está ungiéndote en esta hora. Quiere ungir a su pueblo. Está queriendo derramar dones sobre ti. Dones sobre ti. Shondoro Marón, dones sobre ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dones sobre ti. En el nombre de Jesús. Pon tus manos para recibir, porque Él va a derramar un aceite sobre tus manos. Vamos a orar por cada uno de ustedes si quieren recibir esos dones. Quédense en sus puestos, porque vamos a ir hasta allá a orar por ustedes. Esos dones del Espíritu Santo. Si estás allí conectado también, recibe. Hay una mujer que está recibiendo un don de fe increíble por creer por cosas mayores en tu vida. Recibe ese don de fe sobre ti en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Vamos, levanta las manos al cielo y dile: Señor, úngeme en esta hora, Señor. Desato dones sobre ti ya en esta hora, en el nombre de Jesús. Porque la promesa que Jesús dijo: no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Así que desato esta palabra de sabiduría. Desato esta palabra de conocimiento, ciencia, discernimiento y una fe por querer cosas mayores. En el nombre de Jesús les bendigo, iglesia. Les bendigo, porque ustedes son linaje escogido por Dios, porque ustedes son real sacerdocio, porque ustedes son pueblo adquirido por Dios. Les bendigo porque fueron investidos con poder desde lo alto, en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Vamos, da un aplauso al Señor. Dios les bendiga. Miércoles a las 5 de la tarde, el miércoles a las 5. Amén. Gracias, Jesús.